Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. El día sábado a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, cariño. El otro punto. A partir del lunes 16 Libra voy a estar ausente porque voy a entrar a lo que es a una intervención quirúrgica. Deséame toda la buena vibra, cariño. El otro punto que te pido, por favor, si pudieras a partir del lunes 16 mirar los videos pasados. ¿Para qué? Para que YouTube vea de que el canal está activo. ¿Vale, cariño? Por favor, de esta manera apóyame, Libra. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Mi querido Libra, no sé por qué siento la palabra reencuentro. Reencuentro. O tú de repente has coincidido con una persona X, o a lo mejor de repente me dices, Richard, me voy a reencontrar con el ser amado, o me voy a reencontrar de repente con la familia, etcétera, etcétera. Esto puede ser que también esté vinculado que tú hagas un desplazamiento, un viaje, o que simplemente me dice Richard, me he encontrado, sí, con el Kevin en el mercadillo cuando te has ido a comprar pan, etcétera, etcétera, o se ha puesto en contacto de una forma indirecta, pero ha habido como un acercamiento, ha habido como un encuentro, como un relámpago, o va a pasar esto, cariño. No vaya a ser que de una manera inconsciente de repente lo veas pasar o ellos te vean pasar a ti y simplemente se pongan lo que es en contacto. Siento también como que muchos de vosotros de repente van a estar haciendo viajes, pero veo como túneles, ¿vale, cariño? Puede ser que a lo mejor vas a hacer viajes terrestres, pero también de repente algunos de ustedes van a hacer viajes a larga distancia. Sí, eso es lo que estoy viendo, mi querido Libra. Siento un Géminis. No sé si te lo he mencionado sin querer, pero siento un Géminis. Si te menciono signo sin querer, es la energía de esa persona, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot arcano. A ver, con mucha fe. Pero esta cartita, sí, me había confundido. El tarot arcano. Vamos a ver. Me sale la carta del diablo. Me sale la carta del paje de pentáculos. No sé por qué siento, cariño, como que ese encuentro que se reactiva esto te lleva o te empuja de repente a querer estar pensando en alguien. ¿Tú en estos momentos te gustaría retomar el contacto o te gustaría tener otra vez un encuentro con esta persona? Porque sale la carta del diablo y la carta del paje de pentáculos. Es como si estás deseando a alguien, cariño. Mira, es como si lo llevaras lo que es en tu mente, en tu corazón. A ver qué me dice. Te aferras, en estos momentos, yo lo que siento, Libra, en estos momentos tú tienes esa energía de querer tenerlo ya, de querer abrazarlo, de querer de repente tener un encuentro o algo por el estilo, ¿vale? Pero también tenemos la carta del 10 de bastos. Puede ser que a lo mejor existan asuntos pendientes que resolver entre vosotros dos, o a lo mejor de repente tú tienes ese entusiasmo, tú tienes esa energía, pero luego cuando estás en el acto, cuando están vosotros frente a frente, puede ser que tú tengas una carga emocional o simplemente te eches para atrás, cariño, ¿vale? Te veo así un poco confundido, confundida, la cual no me llama la atención de ti, Libra, te soy sincero, ¿vale? Y tenemos aquí también lo que es la carta de la Reina de Pentáculos. Algunos de vosotros creo que esta comunicación puede estar vinculado de repente con relaciones ocultas, o puede ser que a lo mejor me dice Richard, es como la canción de Pandora, ¿vale? Te voy a cantar, Libra. Qué sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle, una chispa en equilibrio, dinamita que estalló. ¿Cómo te va, mi amor? Vale, el punto es, Libra, que muchos de ustedes, creo que este encuentro, este acercamiento, esta conversación, llegó en la hora, en el día y en el momento equivocado. Ya sea porque a lo mejor de repente tú vas a estar caminando de la mano con tu cucaracho firme, o que simplemente me dice Richard, esa persona se ha puesto en contacto, pero yo ya tengo una historia, ya tengo lo que es una relación.
y te da como un poco de miedo perder también lo que ya tienes de repente firme en casa, algo logrado en casa. Porque tenemos aquí la carta de la reina de pentáculos, cariño, es esto. En estos momentos estás como si fueras un conejito o una conejita. Richard, no sé qué hacer, Richard. No sé qué hacer, ¿vale? Por otra parte, lo deseo, lo quiero comer a lenguazos. Lo quiero comer a lenguazos, pero por otra parte tengo miedo de repente que las cosas que yo ya he logrado en el transcurso de este tiempo se pierdan, quizás de repente por algo pasajero, ¿vale? Un calentón del momento. Pero cariño, tú deseas mucho a alguien, tú deseas mucho, pero como tú Libra eres tan racional muchas veces, te lo piensas tanto, 1, 2, 3, vas a terminar loco y loca, cariño. Si ya lo estás, a lo mejor ya estás ya, puede ser que ya estás loco, loca. Entonces, cariño, dices, no, Richard, tengo una persona que me ama, tengo una persona que me da estabilidad, yo también amo a esta persona, pero no al máximo o al punto de querer renunciar lo que tanto he logrado en el transcurso de este tiempo. Puede ser, cariño, ¿no será que te has topado con un antiguo amante, Libra? ¿No será que a lo mejor de repente te has topado con un amigo o una amiga con la cual de repente existe una atracción, existe un feeling, pero sin embargo te costó aceptar esto? Muy bien, vamos a continuar. A ver qué más me quieren decir. Te voy a sacar lo que es signos. A ver, Libra. Vamos a ver. Pero me hablan mucho de reencuentros, me hablan mucho de deseos. Me hablan que también de repente te aferras a lo que ya tienes actualmente y por eso te da un poco de miedo. Me sale lo que es un Capricornio, me sale lo que es un Virgo, otra vez Capricornio, Virgo otra vez, un Cáncer, un hito más y un Aries. Muy bien, cariño. Veo que Capricornio está muy fuerte Capricornio, cariño. Capricornio también nos hablan, está representado también con la rueda. ¿No será, cariño, que a lo mejor el amor o la comunicación de esta persona está lo que es en la distancia? O a lo mejor me dice Richard, esta persona tiene su mundo en otro país, yo tengo mi mundo en otro país, o esta persona simplemente tiene una relación. Puede ser, ¿vale? Porque la carta de la rueda también representa lo que es a la unión, a la familia. Vamos a ver, iniciales. A ver qué me quieren decir. Vamos a ver. A ver. La carta de la rueda también elemento tierra, ¿vale, cariño? Alguien de elemento tierra. Vamos a ver. Listo, todo lo que salga aquí. La letra B, la letra Z, la letra F, la letra Y, la letra J, Dios mío, todo el abecedario te voy a dar. La letra H y la letra H, 2 veces la letra H. Alguien con iniciales H, cariño. Voy a cambiar de mazo a ver qué me quieren decir. Vamos a ver. No, un mensaje de los ángeles del amor y luego de los arcángeles, porque es muy importante. Quiero matizar. A ver, mi querido Libra, ¿qué me quieren decir para vosotros? Con mucha fe. ¿Listo? Pasión. Es que ya con la carta del diablo ya me está diciendo esto. Yo creo que a ti lo que te empuja, lo que te atrae de esta persona es el deseo, es la pasión. Quizás de repente eres consciente de que con él o con ella no vas a tener una relación formal, pero sí de repente un encuentro, un choque y fuga, cariño, yo qué sé. Hoy estoy contigo, mañana no te conozco, pero te recuerdo toda la noche. Mira, me dice, deje que su corazón y su alma canten de alegría. Pasión. Entonces, yo lo que te puedo decir, cariño, siento que tú tienes una ilusión por alguien, o simplemente se ha reactivado una ilusión por alguien, Libra. Alguien tú estás deseando, quieres saber de él, de ella. Richard, ¿qué estará comiendo, Richard? ¿Será feliz con su mujer? ¿Será feliz con su marido? Esta persona, yo que sé, me recordará. Esta persona, yo que sé, recordará los momentos felices en la cual hacíamos la rueda, la licuadora, Venadito tomando agua, yo que sé, el salto del tigre. ¿Tú recuerdas esto? ¿Por qué te digo todo esto? Richard, no todo es pasión. Cariño, el 99.9% de vosotros está regido por la pasión y por el deseo, ¿vale? Porque si tú quisieras ya a esta persona tenerlo como pareja, ya hubieras dejado lo que tienes y te hubieras casado con esta persona. Pero no, a ti te atrae mucho la pasión de él o de ella. A ver los arcángeles, por eso te digo, recuerdas de repente el venadito tomando agua, la licuadora, yo qué sé, cariño, la extractora. A ver, vamos a ver. La lavadora, Richard, la lavadora, ¿cómo era? Doble centrifugado, cariño. La lavadora es doble centrifugado, eso es lo que haces tú. Muy bien, dice, armonía relacional.
Nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados ahora mismo. Las disputas y los conflictos están en vía de solución. Muchos de vosotros han retomado el contacto con alguien. O a lo mejor de repente me dice, Richard, quiero retomar el contacto con una persona X, ¿vale? Porque ya no aguantas, cariño, lo deseas mucho esta persona. Todo se va a poner en orden o simplemente las energías van a contribuir para que tú tengas ese contacto o ese acercamiento con esa persona. Muy bien. Es que de verdad, mi querido Libra, la licuadora, es así, la centrifugador, no me acuerdo ya, cariño. Vale, doble centrifugado, la secadora. Richard, ¿cómo es la secadora? Por interno te lo cuento, cariño. ¿Cómo es la secadora? Muy bien. ¿Qué hace la secadora? Seca, ¿no? Seca, hasta la última gotita de agua lo seca. Pues ya está, usa tu imaginación, guapo, usa la imaginación. Vamos a ver qué nos dicen ahora. El tarot, a ver, déjame ver, vale, el tarot elemental. Luego voy a sacar el tarot de la New, ¿por qué? Porque el tarot de la New es muy espiritual y no vaya a ser que me diga que existe yo que sea un amarre o algo. Richard, dímelo, porque yo, vale, siento tu energía, Libra, te lo voy a decir, ¿vale? No vaya a ser que alguien te esté fumando, cariño. No vaya a ser. Por eso que no lo olvidas. A ver. Vamos a ver, Libra. ¿Qué nos quieren decir el tarot de la New? El tarot de la New, te soy sincero. Yo respeto a todas las cartas. Todas, ¿vale? Pero el tarot de la New me da un poquito de freno. ¿Por qué? Porque está basado mucho en lo que es en la parte de la energía. En la parte de la magia, ¿vale, cariño? Vamos a ver. A ver qué me dicen. Vamos a ver esta carta. Me sale aquí la carta de la Reina de Bastos. ¿Sabe lo que yo siento aquí, cariño? Que hay una persona que jamás ha olvidado el encuentro que vosotros dos tuvieron. Me está hablando mucho lo que es en la parte sexual. Porque esta persona aún arde de pasión por ti. Aún arde de deseo, cariño. Yo que sé que lo has hecho, Libra. ¿Qué lo has hecho? Porque mira su carita, cómo te observa, cariño. De verdad, es que tiene mucho deseo por ti. Y mira que en algún momento de repente vosotros dijeron, oye, no podemos hacer esto, porque yo tengo mi historia, porque no estoy preparado, no estoy preparada, o que a lo mejor me dice Richard, yo creí que esta historia con esta persona ya estaba zanjado, pero no, cada vez que a lo mejor de repente retomamos el contacto, aunque sea un hola, otra vez despierta la pasión, la atracción por él o por ella. Cariño, tú estás enganchadísimo lo que es en la parte sexual con una persona X. Enganchadísimo. Quizás de repente ni lo amas al 100%, pero te atrae la carne, cariño. La lujuria, el fuego, la pasión. Muy bien. Tenemos la carta del sol. Es que me sale fuego por todos lados. Fuego por todos lados. La carta de colgado. Es que, cariño, estás ardiendo, ¿vale, cariño? Eres peor que un horno, ya está. Estás más caliente que el filo de una plancha. Es así, cariño. Y a la otra persona también. ¿Cómo que, Richard, el filo de una plancha? Cuando tú tocas el filo de la plancha, te quema, cariño, esto está quemando, que llamen a los bomberos, que esto es un incendio, que llamen los bomberos, que esto es un incendio, que llamen los bomberos, que me estoy quemando. Hay fuego, hay cuidado, fuego, es así, cariño, porque mira, me vuelve a salir, y yo creo, Libra, que lo que a ti te engancha de esta persona es la parte pasional. Yo que sé lo que te ha hecho, cariño, ¿vale? Pero estás más caliente que un horno, te estoy sincero, de un horno industrial, no un horno de una cocinita básica, no, de un horno industrial, cariño. Eres como el rey sol, como el Inti, es así, cariño. Muy bien, ¿por qué te digo? Porque mira, me sale mucho fuego, algo se ha retomado otra vez, o tú vas a coincidir con esta persona, o simplemente Richard ha sido sin querer. Lo llamé Richard, lo llamé sin querer. Tú sabes, cariño, que no es nada sin querer. Tú ya lo tenías pensado, pero dijiste, bueno, estabas con el móvil ahí, con el celular. Ups, se me escapó un dedo, Richard. Uy, lo llamé, lo corto. Pretextos. Son pretextos, y tú lo sabes, cariño, ¿vale? Algo te ha traído de esta persona. Hay una química, hay una atracción. Yo no sé qué es lo que está pasando entre vosotros dos, pero tienen ahí un chanchullo. Muy bien, vamos a ver qué más me quieren decir. El tarot, ahora sí voy a sacar el tarot elemental, a ver si me dice otra cosa, porque me está hablando mucho de pasión. Esta lectura tiene candela, papi, mami, esta lectura está ardiendo, es así, dámelo todo, como dicen mis queridos amigos y amigas de Cuba. Muy bien, vamos a ver. A ver cómo está mi linda gente de Cuba.
vi en las noticias, sí. Vi en las noticias que un hotel turístico muy principal en Cuba había explotado y hay fallecido, ¿vale? Me da mucha pena porque recién estamos saliendo de una pandemia y un país que necesita mucho del turismo pasa esto. Visiten Cuba, chicos. Apoyen a la gente de Cuba, ¿vale? Apoyen. Vamos a ver, ¿qué nos dice en el tarot elemental? A ver. Y da la casualidad que también coincidió que en Madrid también pasó algo así. Problema del gas. Nos dicen, la carta del 4 de copas. Me sale también la carta del as de bastos. Me sale la carta del caballero de espadas. Me sale la carta de la estrella. Y tenemos aquí también la carta de la reina de oros. Siento, cariño, que hay un grupo de ustedes también que me ha dicho, Richard, mejor me alejo de esta persona antes que me enganche. Tú eres consciente que si tú continúas en comunicación con ellos o con ellas, la pasión va a surgir más y más, Libra. Y tú eres consciente que si tú no te liberas ahora, tranquilamente de repente puedes perder soga y cabra, ¿vale? Puede ser que a lo mejor tengas planes, puede ser que a lo mejor tengas una historia. Y es como si me dijera, Richard, más vale pájaro en mano que ciento volando. Es esto, cariño. Tú prefieres tener un pájaro en tu mano que ciento volando. Es así, Libra. Es así. ¿Por qué te digo? Porque cierras con la carta de la estrella y cierras con la carta de la reina de oros. Mira, cierras con estas dos cartas, cariño. Entonces me dices esto. ¿Por qué te digo que rechazas esa pasión, ese deseo? Mira, esta mujer, ¿cómo tira las copas? Y aquí está lo que es el as de bastos, que rechazas, como diciendo, no me quiero complicar, Richard. No me quiero complicar. Tienes miedo a ser juzgado. Tienes miedo de repente a perder algo que has estado luchando hace mucho tiempo. Es lo que me dicen, Libra. Por eso que ya desde un principio las cartas me dicen de que tú tienes como una carga emocional, como que no quieres soltar de repente algo que te da seguridad. Vamos a ver qué más me dicen. A ver qué más me dicen, cariño. A ver, Libra. Vamos a ver. Uy, por Dios. Me sale también la carta, la princesa o la reina. A ver, esta carta no lo veo bien. Como es el tarot urbano. Vale, indolencia también me dice. Veo que muchos de vosotros, cariño, a lo mejor de repente hay algunos de ustedes que están un poco decepcionados o decepcionadas. Veo que a lo mejor de repente en algún momento tú has tenido expectativas con una historia, con una relación, pero sin embargo te ha llevado a lo que es una decepción, ¿vale? Hay algunos de ustedes que en estos momentos están apagando, como se dice, esa tristeza, ese dolor, con situaciones innecesarias. ¿Cómo? A lo mejor te vas de fiesta, a lo mejor te vas de copas, a lo mejor de repente, yo qué sé, quieres olvidar el recuerdo de esta persona, los sentimientos de esta persona. Algunos de vosotros lo veo como que se está arrastrando también por la bebida, o la persona de tu interés de repente, vosotros han tenido algún tipo de problema y está bebiendo mucho. Es esto, ¿vale? Tienes que solucionar esto, ¿vale, cariño? Tienes que solucionar esto porque la carta del ermitaño no es bueno. Me dicen avances. Esto es pasajero, pero también tienes que ayudar porque tengo aquí la carta del ermitaño. Muchos de vosotros, de repente, la decepción que tuvieron con esta persona X lo ha llevado de repente a que ustedes tomen algún tipo de vicio. O que a lo mejor de repente me dice, Richard, lo que me da tristeza en estos momentos, porque a ti te represento como un rey o como una reina, que a lo mejor de repente tu entorno, tus hijos o tu familia está con algún tipo de vicio, ya sea lo que es el alcohol, ya sea lo que es de repente otras sustancias. Entonces como que estás un poco anímicamente mal, ¿vale? La carta del ermitaño lleva mucho tiempo. Me dicen que busques ayuda porque al final cierras con la carta de la rueda que esto se va a solucionar, pero ha llegado el momento de que busques ayuda, ¿vale? Las personas que están metidas en esta historia tienen problemas, es una enfermedad, entonces necesitan ayuda psicológica también. Muy bien, vamos a ver ahora qué nos quieren decir economía. A ver, Libra. A ver, economía. Me sale la carta del sol, la carta del emperador, la carta de la rueda, la carta del ermitaño y tenemos la carta del mundo. Va a haber claridad para ti, o vas a recibir de repente un mensaje, una noticia, puede ser también inclusive un ascenso, o simplemente vas a optar por otro trabajo. Pero me dicen con la carta de la rueda que hay avances, una situación que has estado esperando hace mucho tiempo.
Puede ser que a lo mejor me dice Richard, quería preguntar si a lo mejor iba a tener un ascenso o si a lo mejor me hacían fijo o fija en ese trabajo. Tranquilamente para la mayoría de vosotros lo van a hacer fijo o fija. El otro punto, si tú me dices Richard, creo que ya llegó el punto final en esa historia, en ese trabajo, en ese negocio. Si tú buscas algo diferente, también lo vas a obtener. Porque tienes la carta de la rueda de la fortuna, cariño, y al final tienes la carta del mundo, ¿vale? Entonces yo lo que te aconsejaría, no pierdas la calma, porque o viene tu ascenso, o encuentras un trabajo, o simplemente vas a salir de la rutina, te vas a reinventar. Vamos a ver ahora qué me quieren decir las características, ¿vale? Mi querido Libra, vamos a ver. A ver las características. Me dice, hay una persona que a lo mejor de repente aún tú estás esperando que vuelva a casa. Puede ser alguien de elemento tierra. O que a lo mejor de repente me dice Richard, yo extraño a esta persona, sé que tengo el poder en mis manos, pero sin embargo me da miedo pasar esa puerta o esa barrera con esa persona que puede ser de elemento tierra. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de piel blanca, cabello rubio o castaño, sea hombre o mujer. Hay una persona de elemento fuego que te extraña lo que es en la distancia. Puede ser que esta persona tiene algún tipo de tatuaje en el cuerpo. Delgados o delgadas o con textura normal. Cabello rubio, largo. Hay una distancia, cariño, de continentes, ¿vale? Vamos a continuar. Me dice, muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. Una persona tranquilamente que puede ser mayor de 30 años o simplemente tú tomas lo que es tuyo. Con textura gruesa. Tiene la nariz ancha, labios gruesos. Tiene los ojos grandes, pelo corto. Puede ser que tenga canas, barba también con canas. Puede ser que con esta persona tú estabas un poco distanciado o simplemente no se hablaban o cero comunicación. Pero sin embargo el contacto viene entre vosotros dos porque tengo aquí la carta del as de copas. Piel blanca también me dicen. Esta persona puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Puede ser que esta persona viva cerca de la costa o vosotros viven cerca de la costa también. Te enseño las cartas, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón, te me cuidas y hasta la vista, mi querido Libra. Gracias.